Entonces, hasta aquí estamos dando una introducción al desarrollo de nuestra actividad que estamos hablando, y luego vamos a empezar hablando pues de buscas, van a tener que buscar un espacio donde se puedan realizar la actividad con tranquilidad y se van a situar y cuestionar. Y vamos a plantear la situación significativa en este momento en que vamos a trabajar nuestra experiencia de aprendizaje. Debido a la situación del estado de emergencia por el COVID-19, el gobierno decretó varias medidas para todas las personas en territorio peruano. Una de ellas es los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19, sobre el grado de obesidad de los trabajadores que pueden retornar a sus centros laborales. En cambio, el cambio que ha habido es básicamente en el tema de la obesidad. Hubo un cambio respecto a esta resolución, por eso también se habla del cambio acá. El cambio que ha habido es básicamente en el tema de la obesidad. Hasta hace unos días se consideraba como factor de riesgo la obesidad 1, que era de bajo riesgo, y ahora hemos pasado a la obesidad de grado 3, de alto riesgo. Eso no quiere decir que no se tengan que tomar medidas con el tema de la obesidad 1 y 2, o sea, hablando de riesgo bajo y de riesgo moderado, ¿sí? Entonces, hasta acá, esta es en base a vamos a avanzar a este ejemplo que estamos viviendo ahora de nuestra realidad, vamos a basar nuestra experiencia de aprendizaje, ¿sí? Entonces esto lo pueden haber encontrado ustedes por la televisión. Hace poco recién ha salido la ley en donde inclusive primero se decía que no podían ir a trabajar las personas obesas, ¿verdad? Pero luego lo han modificado. Y en este artículo también, ¿por qué se les considera como dice, son vulnerables, pues, ¿no? Entonces tienen más problemas para poder que el COVID les cause más daño, son más vulnerables. Pero ahora se está planteando de que solamente es para las personas obesas de grado 3, ¿sí? Que están en gravedad, ya muy obesos, ¿ya no? Y son más vulnerables todavía. Y las de 1 y 2 también, pero no quiere decir que ya que estén obesos, no, entonces tienen que ponerse más bien a llevar una vida más saludable para poder regular sus cambios de su obesidad, ¿no? Porque no es tan grave, pero hay que moderar, llevar una vida más saludable, ¿sí? ¿Podemos elegir comer cualquier comida ante el COVID-19? Cuando muchas personas se encuentran en riesgo de estado, o sea, cuando muchas personas se encuentran en riesgo, el Estado interviene para proteger sus derechos. ¿Podría conversar con mis padres de por qué es bueno mantener una vida saludable ante el COVID-19? Son las preguntas que nos vamos a hacer respecto a esta situación que estamos viviendo ahora, ¿sí? Desde tu rol de vigilante ciudadano que acordamos la semana pasada, el número 1 que hicimos, tu primera tarea sería formarte para poder comprender, analizar, reflexionar y poder dar respuesta a esta situación. Entonces, acá nosotros empezamos a evaluar ya el contenido que nos va a servir para reforzar y entender esta situación en que estamos viviendo, ¿sí? Identificar la importancia de esta situación para nuestra experiencia de aprendizaje. Entonces, vamos a iniciar leyendo el anexo 1 del texto del libro de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, número 3 del Ministerio de Educación. La siguiente está disponible también en la plataforma. Y acá les pongo las páginas. Salud y libertad es el primer tema. ¿Pueden estos derechos estar en conflicto? Página 156, la página 157, la 158, la 159, la 160 y la 161. Son 7 páginas y la 162. ¿Sí? En cada una de estas es importante. ¿Saben por qué? Porque estas nos van a situar y nos van a poder ayudar a comprender la situación y el escenario para poder identificar nosotros conflictos en el Estado democrático, cómo el Estado democrático interviene para solucionar un conflicto de diferentes derechos que se pueden presentar, porque muchas personas pueden plantear, yo creo que tengo libertad a poder caminar y transitar, no me pueden impedir, afectan mi derecho al trabajo, si esta situación está planteando. Y otro puede decir, no, porque tú eres vulnerable y si tú vas a trabajar te puedes enfermar, y puedes causar problemas, eres vulnerable y por protección no vas. Entonces se presentan situaciones de conflictos éticos ahí. Y ante esto tenemos que entender qué es ética, qué es un conflicto ético, cuándo uno puede tomar una decisión, cuándo el Estado interviene a solucionar ese conflicto, cuándo no interviene, y eso lo vamos a responder en la siguiente texto, ¿sí? Con el apoyo del siguiente texto, para responder esta situación. Bien. Vamos al texto entonces, al anexo 1. Abren su anexo 1 en su computadora si quieren.
Y aquí en el anexo 1 ya podemos encontrar el primer título. Salud o libertad. ¿Pueden estos derechos estar en conflicto? Habla del derecho a la salud y el derecho a la libertad del título. ¿Ustedes creen que, entonces, al hablar de, los dos son derechos, pero ¿quién está por encima del otro? ¿Qué derecho? Cuando entran en conflicto, o sea, mi salud o libertad, dice, pueden estar estos derechos en conflicto y a continuación ustedes van a poder leer la ley, una ley que dice la ley de la promoción de la alimentación saludable para niños, ¿sí? La 30021, es una ley que se publicó. ¿Y esta ley de qué nos habla? Esta ley nos habla de la alimentación saludable para los niños, niñas y adolescentes, que fue aprobada en el año 2013. Pero si es que acá nos damos cuenta, es una ley que habla de la alimentación saludable. Pero hay dos posiciones entonces. Una dice, no es un derecho de las y los estudiantes tener libertad para elegir los alimentos que quieren consumir. O sea, ustedes no tienen el derecho, yo quiero tomarme una gaseosa, quiero tomarme un jugo, quiero tomarme, no sé, o quiero comerme una pizza, o quiero comerme pues un Doritos, ¿no? Un Snap, ¿no? Me quiero comer. Tienen la libertad. Entonces, por un lado, es un derecho que tienen la libertad de decidir sus alimentos, ¿no? Lo que quieren comer, tienen la libertad de decidir. Pero por otro lado, también está el otro tema del otro derecho, que es el derecho, en un lado está el derecho a elegir, a la libertad, a tu libertad de elegir lo que tú quieres consumir. Pero por otro lado hay otro derecho. ¿No debería el Estado garantizar el derecho a la salud de las personas cuando éstas podrían estar en riesgo? Entonces, hay un conflicto, ¿se dan cuenta? ¿Qué hacemos? Permitimos que todas las personas en nuestra sociedad sigan comiendo, excediéndose en carbohidratos, en calorías, aumentando su obesidad, que esto altere el sistema de salud. Y llegado este momento como el que nos encontramos ahora, lo podemos comprobar ahora, que son vulnerables las personas, la gran mayoría, hay muchas personas que se encuentran en un grado de obesidad y han excedido su nivel de peso. Entonces se pone en un dilema moral esto de acá, estos dos derechos. El derecho a que yo pueda comer lo que yo quiera, o el derecho a que tú, el Estado, intervenga sobre tu salud para ver que no seas vulnerable. Entonces, el Estado está haciendo como dice un papá drástico en este momento, no nos damos cuenta que dice, no, estás que te haces daño, ahora hay que sacar una ley en donde vamos a ver las personas para cuidarte, para que tú no vayas a trabajar y no te enfermes. Pero también entonces acá se alteraría muchos otros derechos, también el derecho al trabajo, como se dice, pero hay acá un tema que vamos a aclarar en base a estos dos ejemplos para poder ir al ejemplo del conflicto ético en el trabajo, ¿sí? Para ir al tema de la obesidad. Pero esto nos va a ayudar a aclarar el panorama, ¿sí? Entonces, hasta acá se comprende de qué habla de las dos libertades, cuál es más importante, y aquí abajo nos explica sobre esta ley. La aprobación de esta ley genera conflicto entre el derecho de salud y el derecho de la libertad individual para elegir. En este caso se expresa un problema ético y por lo tanto exige una reflexión ética sobre qué derecho es más importante. ¿Eh? ¿Qué derecho es más importante? A diferencia de un dilema moral, como el que vimos en la ficha anterior, que había un dilema moral, aquí no entran en conflicto valores personales o de una comunidad colectiva, no entran, no hay un conflicto de un colectivo, ¿sí? De un grupo de personas, es personal, es individual este tema de valores es personal. En este caso el problema tiene una dimensión distinta, pues se ven implicados principios éticos. Cuando los derechos tienen carácter universal, se entienden como principios éticos y en ese sentido deberían ser incuestionables y obligatorios, tanto el derecho a la libertad individual como el derecho a la salud. Comparten estas características. Entonces, los dos derechos están en lo cierto. Hay un conflicto porque los dos se tienen que hacer respetar, pero ¿qué está pasando entonces? ¿Por qué el Estado interviene y da una ley? ¿Qué está pasando? Cuando esto sucede, es razonable tomar tanto una posición a favor como en contra. Es razonable porque parte de nuestra libertad es razonar. Recuerden, para ser individuos o seres libres con una decisión autónoma, nosotros tenemos que usar la razón. Pero esa razón se tiene que basar en un principio universal, de que es de los derechos humanos, por ejemplo. Cuando nos basamos en un principio universal de los derechos humanos, en donde nosotros no buscamos nuestro beneficio, sino vemos que hay un interés social de todos y nos unificamos en base a estos derechos, tenemos una
libertad individual, pero utilizamos nuestra razón, no dependemos de nadie, sino que es un derecho universal al cual nosotros tomamos posición, ¿sí? Entonces, acá, al ir aclarando este tema, cuando esto sucede, dice por eso, cuando esto sucede, es razonable tomar tanto una posición a favor o en contra, es lo más razonable, pero eso no significa que el problema ético deba quedarse ahí, ¿sí? Es importante saber que la justicia, o sea, nuestra posición, e indagar, reflexionar y deliberar sobre ejercicios que fortalecen nuestra autonomía para actuar con criterios éticos claros, es decir, con convicción. La autonomía, como vimos, nos permite ser personas más abiertas al diálogo y con ello fortalecer nuestra vida democrática. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que fortalecer nuestra autonomía con ejercicios. Porque ¿qué pasa? Si tú tomas una decisión basada en alguien que te dice esto es así y no utilizas tu razón, quiere decir que no estás siendo libre. Tú eres libre cuando tú tomas la decisión sin necesidad de una presión social del entorno, ¿sí? Tú tomas tu propia decisión, pero por un afianzado en un principio universal, en una ley universal, como pueden ser los derechos humanos. ¿Sí me dejo entender hasta ahí, jóvenes? ¿Sí? Voy a hacer una pausa acá. Quiero saber si hasta aquí me he dejado de entender qué es, cómo tomo yo autonomía para tomar una decisión ante un conflicto ético que es personal, un conflicto ético, en donde yo me fundamento. ¿Y cómo me fundamento para tomar un principio ético? Sin necesidad de ser influenciado por mi entorno, por las personas que están en mi entorno. Que te digan, no, eso está mal. O que te digan, eso está bien, tienes que hacerlo, así tienes que hacerlo. Y lo tienes que cumplir. Si alguien te lo dice y tú tomas una posición por lo que te dijeron, entonces ya está habiendo un problema ético ahí, porque tú no estás respetando tus principios y tu razón. Si es por razonamiento, tú comienzas a razonar y identificas que la decisión que vas a tomar está basada en un principio universal, como los derechos humanos, entonces tú puedes tomar una postura de defensa. Pero si no, tú también puedes tomar una decisión de que decir que está mal, no es correcto eso. Entonces ahí surgen los principios éticos y nuestras posiciones éticas y morales para tomar una decisión. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Preguntas? Profe, todo entendible. ¿Preguntas hasta acá? ¿Se dan cuenta que está relacionado este tema con el tema anterior? Cuando hablamos de la autonomía también y de cuándo ser libre. Está relacionado, porque justo estamos relacionando el tema del tema de la autonomía y de ser libre. ¿Sí? Bien, entonces continuamos. ¿Sí? Hasta aquí es la primera cara que les he pedido que van a leer para que ustedes puedan identificar y aclarar las posiciones éticas que tenemos. Y en la segunda parte nos dice, ¿qué dice la ley de promoción de la alimentación saludable? Bueno, acá habla de la alimentación saludable ya como una ley y nos explica qué explica a través de la ley número 30.021, el MINSA y el MINEDU buscan suprimir la venta de comida chatarra en las instituciones educativas nacionales. Entonces, habla de que la ley busca el Estado está interviniendo. ¿No se dan cuenta que está interviniendo a que no se pueda vender comida que no sea saludable en las instituciones educativas? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué interviene el Estado? Si hay una posición que dice que yo también tengo libertad de decidir qué alimentos comer. ¿No se dan cuenta? Entonces, ¿qué te dice? Ah, no, están planteando una posición que es dictatorial, podemos decir, ¿no? Eso no está bien, no es correcto, pero hay una ley. ¿Pero por qué lo hace el Estado? Hay que comprender ese principio, ese dilema moral que está pasando, ese dilema ético que va a pasar. Porque para poder tomar una apreciación de esto que está pasando, cuando el Estado da una ley, nosotros tenemos que tener nuestra posición clara de acuerdo a nuestra razón. Tenemos que ejercitar nuestra autonomía para poder comprender si está bien o está mal y también después indicarle, pues, señor Estado, usted se equivocó, esto altera nuestros derechos. ¿No? No puede usted prohibirnos de comer la comida chatarra. Yo quiero comer comida chatarra, quiero comerme una hamburguesa, quiero comerme unos Doritos, ¿no? Puedo, ¿no? Quiero tomarme una gaseosa, una Coca-Cola, ¿no? Puedo pedir que se coma, ¿no? Pero ¿por qué el Estado está interviniendo? ¿Por qué? Vamos a ver por qué está interviniendo el Estado entonces. Y acá habla de la ley, sigue hablando de la ley, y también pues habla del servicio de las cafeterías y cómo ahora se tiene que, en los colegios tiene que haber kioscos en donde estén especificados que la comida tiene que ser sana, ¿sí? Para que su alimentación sea sana de ustedes en las entidades educativas.
y esto es lo que explica acá. También indica que se fiscalizarán las instituciones educativas para que se cumpla el reglamento. Esta responsabilidad la asumirá el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, de la supervisión. Acá hay un tema del cumplimiento de las advertencias, de las advertencias publicitarias, de los productos que se vendan en las instituciones educativas. No se puede vender cualquier producto que no tenga señalado, etiquetado frontal de los alimentos. Tiene que tener alto en azúcar, alto en sodio, alto en grasas saturadas y contiene grasas trans. ¿Sí? Ojo que hasta acá, como vemos, esto nos sirve para que nosotros podamos saber si es sano o no es sano. Lo que pasa es que nosotros normalmente, por el placer del gusto, de darle gusto a nuestra paladar, lo comemos sin identificar si es alto en azúcar, si es alto en sodio, si es alto en grasas saturadas, y no llevamos un control de estos alimentos que consumimos. Y al no llevar un control, pues, ¿qué se dispara? ¿El nivel de qué? De obesidad, pues, jóvenes, el nivel de obesidad. ¿Por qué? Porque no controlan nuestra alimentación saludable, llevamos todo un desorden alimenticio y se elevan todos estos índices de calorías, sodio, grasas saturadas, grasas trans, que en nuestro cuerpo nos termina perjudicando, pues, ¿no? Ahí habla todo esto de la ley para llevar una alimentación saludable en las escuelas, que el Estado intervenido. Y vamos a ver, pero ¿por qué intervino el Estado? ¿Por qué interviene si yo tengo derecho a comer, como le digo, ¿no? O sea, uno puede pensar su conflicto ético, pues, ¿no? Pero si yo tengo derecho a comer una buena hamburguesa, ¿no? Con su mayonesa, su papa frita, un buen salchipapa, puede ser, ¿no? ¿Qué dice, no? O un buen pollo, no sé, ¿no? El pollo broster con sus cremas y todo eso, no me interesa si es que me afecta a mi salud. Pues mi derecho va, pues, y eso es un conflicto ético, pues. Eso, o sea, el hecho que tú te des cuenta que alguien te diga, tú no puedes comer eso porque te va a hacer daño, y hay una ley que ya prohíbe que en el colegio se venda y se haga eso. Entonces, entramos en un conflicto ético, ¿verdad? ¿Pero por qué me lo van a prohibir? ¿Tengo libertad? Ni mis papás me prohíben, pueden decir, ¿no? Ni mis papás me prohíben comer eso y el Estado me quiere prohibir, ¿no? Bien, continuamos. ¿Por qué necesitaremos, acá dice esta ley? Y acá en esta hoja nos habla de esta ley. El Estado justifica la existencia de esta ley por varias razones, pero son tres las principales, dice. ¿Sí? Altos y crecientes índices de sobrepeso y obesidad en la población, o sea, el porcentaje es muy alto, sobre todo en niñas y niños. ¿Sí? Altos índices de anemia infantil, sobre todo en niñas y niños menores de 6 años. Y publicidad engañosa para facilitar el consumo de comida poco o nada saludable. Entonces, estos tres, el Estado lo justifica basándose en estos principios de esta ley. Por varias razones. Estas son las tres razones principales por las que el Estado interviene. El Estado no interviene por las puras, el Estado observa cómo está la población, y uno de los derechos es que el Estado observe y después de analizar intervenga, pues, ¿sí? Al ver que está pasando esto, y saca un cuadro estadístico después de la evaluación. Veamos algunos datos de sobrepeso y la obesidad. Y acá pueden ver datos estadísticos que el Estado realiza de la población, de la juventud, de cómo están. ¿Sí? Y vemos unos cuadros estadísticos en donde dice obesidad, está con color moradito, y el sobrepeso con color verde, lo pueden ver. ¿Se dan cuenta que el sobrepeso es alto? O sea, la gente con sobrepeso es alto. ¿Qué quiere decir? Si la gente está con sobrepeso, está a un paso de pasar a la obesidad. Está a un paso nada más. O sea, si te comes un salchipapa, ya estás obeso. Podríamos decir, ¿no? Como ejemplo nada más, ¿no? Si te comes o sea, ya estoy a un paso para poder pasar a la obesidad. Entonces, ¿a un paso de qué? Del descontrol de mi alimentación. Entonces, al Estado al observar estos índices estadísticos de la población, de su población que él, bajo la que él rige y ve y gobierna, si se enferman de obesidad, ¿qué quiere decir? Van a haber problemas. Van a haber problemas en las personas. Entonces, ¿qué hago? Intervengo. ¿Por qué? Por defensa a mis ciudadanos, por defender a las personas bajo las que yo estoy dirigiendo. Entonces, por un beneficio, él interviene. Y por eso son estos de acá los datos que nos permite observar por qué interviene el Estado. ¿Sí? Luego nos explican acá unos temas respecto a estos cuadros estadísticos, y esto pues nos dice que nos va a permitir a los ciudadanos que podamos estar más atentos en lo que respecta a gestionar nuestra propia salud. Si bien los caminos no son inmediatamente en materia de salud pública, pero sí cierto es que los beneficios podrían
apreciarse a largo plazo, ¿sí? Para lo que puede ser, pues, a veces no es inmediato, pues el tema de la obesidad no es que ya yo te digo que hoy desde ahora no comiences a comer y ya vas a estar control de tu peso, no, estos son paulatinos, porque la obesidad también es un proceso paulatino de una mala alimentación que llevamos, pues no llevamos un control adecuado, balanceado, ¿sí? Luego vamos a la tercera, bueno, hasta a la página 159. Y en la página 159 ya nos está hablando, ¿el Estado debería regular el consumo de alimentos? Es una pregunta que se hace. Este de acá está en el libro que dice, hay que leer esta página. Y nos dice, ¿el Estado debería regular el consumo de alimentos? O sea, realmente, ¿ustedes creen que debería regular? Y se responde acá. Y acá está la respuesta. Nos dice que en realidad el Estado, hay un momento en que el Estado tiene que intervenir. Y ahí hay una pregunta que también les he puesto que tienen que responder al leer este texto, van a leer y van a comprender para responder la pregunta, ¿sí? Acá nos explica cuándo el Estado tiene que intervenir. ¿El Estado puede intervenir? Entonces dice, basado en una sociedad democrática, suelen convivir posiciones distintas respecto a temas. Algunos creen que el Estado debe intervenir más para lidiar con las situaciones de desigualdad social, mientras que otras personas consideran que debería intervenir menos para favorecer iniciativas privadas. O sea, algunos dicen que no debería intervenir para los problemas de la población social, y otros que tampoco, que debería dejar que las iniciativas sean privadas, o sea, que las empresas den iniciativas, ¿no? Las que están vendiendo los alimentos. Pero si hasta ahora no las han dado, entonces el Estado también comienza a observar, hay un dilema ahí, pues, o dejamos que las empresas organicen su propia ley y su norma, pero si no están haciendo nada por solucionar este problema y más bien las personas están consumiendo estos alimentos que no les ayuda a su beneficio de su salud, entonces el Estado acá comienza y nos explica, acá nos esclarece. Entonces, si consideramos que el rol del Estado es garantizar los derechos que permiten la calidad de vida de las personas, o sea, tu calidad de vida, que nos referimos a la calidad de vida, a tu salud, pues parte de la calidad de vida está parte de tu salud, ¿no? De tu forma de vida. Entonces, al Estado sí puede intervenir y debe intervenir en estos casos. Cuando tu derecho está siendo vulnerado. Solamente en esos momentos es cuando el Estado dice, tiene que intervenir. Cuando ve que sus derechos de la población en base al respeto de los derechos, como somos un Estado democrático de los derechos humanos, se está afectando, se está vulnerando un derecho universal, un principio universal. Recuerden, razonamiento. El razonamiento. ¿Cuándo razonamos para tomar un principio de ser libres? Por nuestra voluntad y ser autónomos, una posición. Cuando lo vinculamos a un principio universal, a un principio ético, como los derechos humanos. Cuando ustedes están viendo que se ve afectada el derecho a tu salud, a la vida saludable, no el derecho a la libertad, en este momento tomas una decisión, ya el Estado interviene y deja del lado de elegir, porque hay un principio que se está vulnerando y hay que tomar prioridad sobre ese principio. Y es muy delicado ese tema, no es que, lo tienen que decidir en el Congreso y lo tienen que debatir y aprobar todavía, ¿sí? Pero bajo estadísticas, pues. Y es así como el Estado llega a intervenir, jóvenes. Y acá nos plantea un ejemplo, la posición A y B de dos derechos. Los dos son derechos. Por ejemplo, la posición de la salud es un derecho y la posición a elegir qué comer y alimentarme también es un derecho. Son derechos humanos que nos asignan, uno a la libertad individual y el otro a mi salud. Pero recuerden, jóvenes, cuando vemos que se está siendo vulnerado en la gran mayoría de nuestra población, se está viendo afectada uno de sus derechos, hay que tomar prioridad sobre uno de los derechos y ahí interviene el Estado. En estos momentos, cuando se está vulnerando una situación. Entonces acá hablamos de argumentos a favor y en contra, por ejemplo, de la alimentación saludable. Van a poder encontrar aquí ejemplos, ¿sí? Que cuando es a favor y cuando está en contra, normalmente las empresas creen que cuando el Estado interviene no los está dejando vender o hacer sus servicios y van a poder encontrar esto, ¿sí? Y son pues discusiones en base a una defensa ya de su empresa. Ellos defienden a su posición de que no debe intervenir el Estado, ¿no? Y ahí van a encontrar otras diferencias también. Entonces llegamos al final, en este caso a las ciudadanas y ciudadanos democráticos, cuando es legítimo que intervenga una situación ante esta problemática el Estado, cuando tiene legitimidad. ¿Y cuando tiene legitimidad? Hablamos, y acá explica cuando tiene una posición de legitimidad. Cuando no solamente es legal, sino que también, aparte de ser legal, también tiene el respaldo de la gran mayoría del Estado, pues, de las personas que han elegido por esa persona. Por ejemplo, el presidente interviene con el Congreso, pero son personas que representan, son legítimas.
Si no tuvieran legitimidad, se refiere a cuando no hayan sido elegidos por la población. En el caso de una dictadura, por ejemplo, ¿no? En el caso de una dictadura, la persona entra, llega, toma el poder, pero no tiene legitimidad. Puede ser legal, tampoco, y tampoco en ese momento también hasta ni legal podría ser, porque interviene de una forma dictatorial, ¿sí? Eso es un ejemplo nada más. Y acá nos explica, pues, ¿sí? Consultas hasta acá, jóvenes, preguntas. Ese profesor. ¿Sí? ¿Alguien también podría ser ilegítimo, por ejemplo, en un golpe de Estado? Claro, ¿por qué? Pero ojo, acá hay que tener claro los principios éticos, por eso es bien delicado el tema. Si la población está reclamando que sus derechos están siendo vulnerados, ¿sí? Por eso hay un tema ético aquí, y tú analizas de que la población, realmente, que esa persona que tú has elegido democráticamente está atentando contra tus derechos universales, y tú tienes el derecho a reclamar. Tienes el derecho a reclamar, ¿por qué? Porque si tú recuerdas, en este caso, suponte que la gente esté muriendo, pero el Estado interviene y va en contra de tu derecho universal que tú estás reclamando, entonces, tú sí puedes reclamar para que ese presidente salga, como en el caso cuando la población se levantó en contra de Fujimori. Cuando la gente comenzó a reclamar en contra de Fujimori, ¿recuerdan? Y después renunció Fujimori, porque la población estaba exigiendo que había un proceso de corrupción y de lavado de activos y de muchos problemas que estaba habiendo de corrupción en ese momento. Fujimori se fue, ¿recuerdan? Entonces la población comenzó a reclamar su derecho y era un derecho por uso legítimo de la razón. La gran mayoría de la población comenzó a reclamar. Se dan cuenta que en un momento que hay una dictadura, reclama, pero también puede ser que una persona interna que haya sido elegido democráticamente quiera ponerse por encima de los principios y derechos universales. ¿Quedamos de acuerdo en esto? La razón está dada en base a un principio y derecho universal. En base a eso tú puedes reclamar. ¿Sí? ¿Queda claro este punto? Porque es un tema ético, pero hay que tenerlo claro, ¿sí? No es tan fácil también de hacer la diferencia. No es tan fácil porque tienes que tomar tu posición de tus libertades. ¿A cuál le doy prioridad? ¿A qué derecho le doy prioridad? ¿A qué derecho? Pero recuerden que esto está basado en un tema de un principio universal. Si se altera un principio universal, se vulnera y la gran mayoría de la población está siendo alterado su principio, la gente puede reclamar. Puede reclamar. ¿Sí me dejo comprender hasta ahí? Quiero dejarlo claro porque sí. Yo entiendo que pueden entrar en un dilema acá y está bien que entren en el dilema porque justo estamos hablando de los dilemas morales, pues, ¿no? Éticos para tomar una posición en base a un derecho. ¿Sí? Y cómo tengo que aprender a tomar mi autonomía y mi libertad para poder tomar una decisión. ¿Sí? Abel, ¿está claro? No. Todavía queda la duda en base a tomar una decisión, ¿verdad? Me confundió más. ¿Cuándo es legítimo? Cuando una gran grupo de personas ve que está siendo vulnerados sus derechos y este grupo de personas reclama en base a una vulneración de sus derechos, ¿sí? En una dictadura, tú me dijiste, por ejemplo, puede reclamar y puede hacer ilegítimo ese Estado porque está vulnerando sus derechos. ¿Cuándo es legítimo? Cuando la población lo ha elegido, es legítimo. Pero puede reclamar, sí puede reclamar, no le quita el derecho a reclamar. Es legítimo, pero no le quita el derecho a no reclamar cuando está siendo vulnerado su derecho. ¿Sí? Eso quiero que tú te des cuenta, el dilema moral que se puede presentar ahí, un dilema moral. Que, no, pero si ustedes me eligieron, ¿por qué me van a reclamar? Porque estás vulnerando mi derecho, te puedo reclamar. ¿Sí? ¿Tengo la razón? Sí, tengo la razón. Ahí, de reclamar. Porque mi derecho se vulnera, como en el caso de la obesidad. Como en el caso de la obesidad. Como en el caso de la obesidad. ¿Por qué el Estado interviene? El Estado interviene con una ley porque muchas personas están siendo obesas, están llevando una vida que no es saludable y interviene con una ley. ¿Sí me dejo entender hasta ahí? ¿Y qué está vulnerando ahí? Tu derecho a tu decisión, a tu libertad de decidir. A tu libertad de decidir. Yo soy libre de decidir si me quiero comer una hamburguesa, como te decía. No, pero está la gran mayoría. ¿Sí? ¿Pregunta? Se va a acabar la reunión. F. Para aclarar estos puntos, porque este F del chat. no está aclarado, lo voy a volver a conectar por unos 20 minutos más, ¿sí? Para poder aclarar nada más, ¿sí? Para poder dejar Ok. y que ustedes se aclaren este punto de cuándo tomo una posición
yo y puedo saber cuándo soy libre de tomar una decisión y también de reclamar si es que veo que se vulnera mi derecho, ¿sí? Es complicado, es cierto, pero es parte de nuestro proceso de cognoscitivo de razonamiento que ustedes van a lograr desarrollar también, ¿sí? Nos queda 2 minutos, ¿ya? 2 minutos hasta acá. Y hay que seguir aclarando este tema hasta este punto, ¿sí? El del tema ético. Queda todavía en duda el tema de la legitimidad. ¿Cuándo una postura es legítima? Y acá lo voy a leer porque acá está escrito. Es un atributo la legitimidad. Es un atributo por el cual una autoridad, una organización o una acción es reconocida. Primero, como aceptable o lícita por el orden vigente, en tanto cumple con los criterios establecidos en una determinada comunidad o sociedad. También significa que una autoridad, organización o acción es respaldada por una determinada población, comunidad o grupo social, y no solo considerada lícita nada más, ¿sí? O sea, la legitimidad tiene que ver con el apoyo popular o de la población o de la ciudadanía. ¿Se dan cuenta? Si un grupo lo apoya, hace que sea legítimo una demanda. ¿Sí? ¿Sí me entienden ahí? Entonces, ¿cuándo le quitan la legitimidad al gobierno? Cuando el gobierno quiere dar una ley. ¿Cuándo está que va a quedar? ¿Lo reclaman? Cuando el gobierno plantea una posición y la población no está de acuerdo. ¿Sí me dejo entender ahí? Pero no está de acuerdo basado en un principio de razonamiento lógico, de su razonamiento de su autonomía, derecho a su autonomía, a su libertad. ¿Sí? Se está atentando, está vulnerando su derecho. Entonces, la población que le dio el respaldo le quita la legitimidad de decirle, no, no estamos de acuerdo en esa ley. No estamos de acuerdo con que nos estés queriendo imponer esa ley. Por ejemplo, la gente podría reclamar sobre la ley de la obesidad. No estamos de acuerdo porque creemos de que se está alterando nuestro derecho a nuestra libertad. Queremos comer comida chatarra. ¿Podríamos exigir eso? Pero si no está basado en un principio de defensa a un derecho